contarles un poquito de un ejercicio que nosotros hicimos y un poco por qué estamos aquí. Resulta que hace un año exactamente, estábamos justamente por esta época buscando con el Ministerio de Cultura establecer como una dinámica de relacionamiento donde no solamente viéramos los ejercicios pues, artísticos y culturales como el Centro de Formación Artística, como el Museo Histórico y como, por ejemplo, también la biblioteca pública y los elementos, digamos, como administrativos que tenía digamos, como el sector de cultura. ¿Qué otras cosas podíamos habilitar? Y surgió que había una posibilidad de crear un grupo de vigías. Y surgió la idea de crear un grupo de vigías del patrimonio cultural se llamaban. En Guatapé tuvo la experiencia de tener varios grupos de vigías a través de su historia y esta vez retomamos un grupo nuevo y definimos que nos queríamos juntar a pensar un poquito en el tema del patrimonio cultural desde esa mirada de los vigías. Y pues fue muy especial porque de alguna manera nos dio entrada a unas ciertas posibilidades. Esas posibilidades son las que brinda el Ministerio de Cultura, el Instituto de Cultura y Patrimonio, a estos grupos organizados. Son unas convocatorias específicas que se crean para ellos. A partir de ahí quisimos presentarnos a una convocatoria. Resultamos ganadores y por eso dijimos que en algún momento, o que más bien en el mes de septiembre íbamos a hacer la celebración del mes del patrimonio a través de varias actividades y íbamos a terminar con un acto de socialización. Ese acto de socialización es este. Lo que pasa es que se fue agrandando. Es que no, que invitemos al profe Jairo, invitemos a Nevardo, invitemos a ver quién más quiere venir, cómo hacemos. El profe Gustavo se vinculó. Y entonces creamos como, bueno, nosotros el año pasado queríamos en las fiestas, en el marco de las fiestas del año pasado del municipio, en el mes de octubre, crear el Foro Municipal de Cultura. No se pudo llevar a cabo, pero este año sí. Y dijimos, no, creemos el Foro de Cultura, que sea una excusa y que esos recursos que también nos dan para hacer el tema de vigías, también lo invertamos en esto, porque para nosotros es fundamental crear espacios de participación, porque finalmente lo que pretendemos y en lo que creemos profundamente es en los espacios de participación donde tengamos la oportunidad de opinar, de decir y de comentar. Yo creo que estas ponencias, pues claro que son importantes porque nos abren el debate y por eso es importante también mezclar, digámoslo, o más bien que más que mezclar, tener estos otros espacios que van a surgir a partir de que terminen estas ponencias, un debate, ¿cierto? Un espacio para preguntas problematizadoras y que los que queramos quedarnos, responder un poquito de ellas. Ese es el objetivo y con eso cerraríamos. A grandes rasgos ese es lo que pasó con este espacio y de allí pues la importancia de contar con él y de contar con su presencia el día de hoy. El municipio de Guatapé pues, es un municipio ampliamente reconocible, es un municipio que tiene definido su tema del patrimonio, digamos, no lo tiene tan definido, aunque es lógico que sí lo identificamos, a veces no está tan definido desde el tema administrativo, desde los temas que se promueven en general, desde la cultura, pero lo que sí sucede es que hay unos elementos que tenemos en cuenta y que sabemos que Guatapé es visible por los elementos patrimoniales que contiene. Ejemplo de ello es el paisaje cultural del embalse, aunque es un elemento intervenido, aunque generó miles de dificultades sociales y sigue generando dificultades ambientales, sociales, de pertenencia y de muchas otras políticas culturales. Aunque genera esas dificultades, de alguna manera ese paisaje cultural, claro, que modificó la forma de vivir de nuestros habitantes, de los que habitamos este espacio y eso también, digamos que es un valor intrínseco de la identidad local, ¿cierto? Es reconocible Guatapé. Otro elemento que es muy importante en el municipio, lo habíamos hablado, es el tema de los zócalos, como una práctica tradicional que se va masificando y que se ha permanecido a través de los tiempos y que ya pues, es una tradición centenaria en el municipio. Otros temas son los temas naturales, hablaba el profe Nevardo de las rocas, de la geología, de los espacios. Y todo eso ¿a qué hace referencia? Nada más que al patrimonio. Todo eso hace referencia al patrimonio. Por lo tanto, Guatapé siempre si se piensa Guatapé como un elemento turístico, se tiene que pensar Guatapé desde el patrimonio cultural o desde el patrimonio natural. Pero pocas veces lo vemos desde ahí, porque no miramos ese sustrato que decía el profe Nevardo, ese sustrato donde surgen las posibilidades económicas que son la fuente de la vocación cultural del pueblo, de la vocación económica del municipio. Y todo eso pues hace de Guatapé un escenario reconocible, pero de alguna manera también pensado, ya sea para la vocación económica, para la representación, para muchos elementos que no necesariamente a veces son los culturales. Ahí surgieron las primeras preguntas para nosotros crear el Grupo de Vigías del Patrimonio.
Con eso en visto, este acto de socialización que queríamos hacer de ese trabajo que hicimos en el mes de septiembre, el mes del patrimonio, definimos, bueno, vamos a presentar un proyecto al Instituto de Cultura, quien nos apoyó con unos recursos, como les decía, y vamos a generar estas 4 actividades principales. Vamos a hacer una caracterización de zócalos, una ruta histórico-patrimonial, un ejercicio de museo a la calle y ejercicios de divulgación del patrimonio local. En esos 4 elementos generamos en el mes de septiembre varias actividades y eso es un poquito lo que les queríamos venir a mostrar, simplemente para que digamos como que también sumemos a esas formas de asentar esa gestión de la cultura desde el punto de vista, en este caso el patrimonio, y desde el punto de vista del desarrollo cultural de un municipio, visto desde unas actividades que en su sentido seguramente más profundo no son las que van a cambiar la sociedad, ¿cierto? Pero sí de alguna manera van comenzando a hacer esa labor pedagógica tan importante que nosotros tenemos desde la cultura. Esos ejercicios de sensibilización. Y entre paréntesis, para terminar, es muy importante entender también que es por eso que este Foro Municipal de Cultura se centró un poco más en los temas de patrimonio, porque viene con ese sentido de la celebración del mes del patrimonio de los vigías. Bueno, celebra el patrimonio, busca fortalecer la gestión del patrimonio cultural desde la creación de una programación que favorezca la divulgación y el reconocimiento comunitario del patrimonio cultural y las tradiciones del municipio de Guatapé en el marco de la celebración del mes del patrimonio. Ese era el objetivo general de nuestro proyecto. Y unos objetivos específicos que son generalmente pues como problematizar los ejercicios de patrimonio, buscar, categorizar, generar de pronto diferentes medios, buscar que esos medios que hayan varios medios de comunicación y canales de comunicación comunitarios para poder llevarle información a las personas sobre el tema del patrimonio, sobre los ejercicios de patrimonio que se hacen y también sobre esas actualizaciones de lo que es la identidad en el municipio. Ok, voy a arrancar con la segunda actividad para centrarnos en la última, que es la que da nombre pues como a esta ponencia, el Zócalo como patrimonio cultural inmaterial. Pero en principio y antes de eso les quería hablar de la actividad de Museo a la Calle. Museo a la Calle es un ejercicio simplemente donde nosotros cogimos algunos de los objetos del museo que pueden ser muebles y que los llevamos a lugares no convencionales del municipio donde pudimos pues como expresarles a los niños, en este caso a la gente que nos visitan, los turistas en el parque, ¿cierto? Las caras de asombro, ¿cierto? Jairo tenía una frase muy bonita que decía esa cara de asombro en un niño es imposible de pagar, ¿cierto? Eso no se paga, eso es una cosa que queda ahí, un intangible enorme que queda en la persona. Y un poquito de llenar la cabeza de esos procesos en los niños fue para nosotros como una de las tareas. Por eso Museo a la Calle salió a la institución educativa en la sector de primaria y también salió en el parque principal y en algunos lugares no convencionales, como lo decíamos, del municipio, con unos expositores que a través de unos objetos explicaban temas de la historia local. La ruta histórico-patrimonial es otro elemento que nos parece importante porque también nos ayuda a reflexionar sobre los procesos históricos del municipio, y es que esta vez ya no, este primero de Museo a la Calle, obviamente el aliado principal es el museo, pero en este caso fueron los grupos de teatro representando personajes del municipio, representando personajes, momentos históricos, situaciones específicas que fueron importantes para la historia local. Y a partir de allí reflexionar, interactuar con la gente como un personaje, fue una cosa bastante significativa y bonita, porque no solamente jugaba como un elemento pedagógico, sino también como un elemento artístico, como un elemento cultural, como un elemento que de alguna manera transgresor en el contexto del parque principal, por ejemplo, y algunos puntos del centro histórico, donde seguramente fue también una experiencia difícil para los artistas que tomaron parte en sus personajes, pero de alguna manera también fue muy significativo en aprendizaje, tanto desde lo artístico, pero también desde la divulgación del patrimonio a través de esos personajes y esas interacciones comunitarias. Y pues tenemos 3 ejercicios de divulgación del patrimonio. Una fue muy interesante, que fue la búsqueda del tesoro de nuestra historia. Eso fue una carrera de observación con los niños por todo el centro histórico del municipio, buscando pistas. Entonces se dividieron en varios grupos, tuvieron que hacer varios retos y cada uno de esos retos tenía que ver con una lógica de lo que significaba ese espacio específico en el que estábamos. Los puntos fueron la calle del Recuerdo, el Museo Histórico, por allí veo uno de los chicos que participó, del Museo Histórico, del Parque Principal, les decía, de la Plazoleta de los Zócalos, del calle de Julia Pastusa, Callejón, de la calle Jiménez, en fin. Entonces era como un espacio donde los niños también reconocían estos espacios
contaban historias a partir de eso, habían retos que superar a partir de eso y al final pues había un proceso de premiación que se logró y se les dio en el museo. Fue una bonita experiencia eso de la búsqueda del tesoro y de activación sobre todo en los niños de esos procesos de la cultura. Un segundo elemento fue las historias en Yo Mayor. Las historias en Yo Mayor es un encuentro intergeneracional que hicimos con los abuelitos del asilo, donde los niños de artes plásticas, los chicos que están en proceso de laboratorio de artes plásticas, se fueron a hablar con los abuelitos. Y el ejercicio aquí no solamente era hablar, sino que los abuelos contaban una serie de historias y los niños del proceso de jóvenes y de se me va la palabra, de experimentadores, ¿cómo es? De laboratorio, los chicos de jóvenes y de laboratorio, con la historia que le contaban los abuelos, dibujaban una historia que ellos imaginaban, ¿cierto? Entonces, algunos lo dibujaron en estilo paisaje, otros dibujaron pequeños como cómics, como mangas, otros dibujaron como las historias contadas desde como elementos más modernos, pero a partir de las historias de los abuelos. Entonces fue un momento bonito donde además de una visita que se les hace a los abuelos, ahí se produce también un intercambio y que finalmente estuvo también en el marco de un ejercicio que hicimos con Prodepaz, quien nos acompañó en este proyecto y que esperamos que pueda en algún momento publicarse ese trabajo tan bonito, tanto de las historias como de los dibujos y lo que resulta a partir de eso. Y por último, la divulgación del patrimonio, pues teníamos como este espacio de socialización de este ejercicio, pero que se convirtió en algo mucho más grande. Ahora voy a la última parte, que era la primera, que hablábamos de la caracterización de zócalos. Ese fue un ejercicio más grandecito, fue casi todo el mes, incluso lo veníamos preparando desde hace algún tiempo atrás. Fue un ejercicio de trabajo de campo, que no solamente se ligó a una actividad específica, sino como a un trabajo más largo en el tiempo. Lo primero que nosotros definimos era, bueno, ¿cuál es el patrimonio cultural? Hay patrimonio cultural mueble, hay patrimonio cultural inmueble, hay patrimonio arqueológico, hay patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto? Esos tres primeros se perciben como lo tangible, ¿cierto? Como los elementos que son posibles de ver, tocar, intervenir de alguna manera pues como más física. Mientras que el patrimonio cultural inmaterial, aunque también tiene algunos elementos de eso, sí en definitiva lo que busca es como la preservación de las tradiciones, los ejercicios de saberes. Y entonces vamos a profundizar un poquito sobre esto para que busquemos como una mayor claridad. Porque nosotros con el tema del Zócalo lo enfocamos específicamente el patrimonio cultural inmaterial. Por eso digamos como el ejercicio de la ponencia se trataba como del el Zócalo como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Guatapé. ¿Cuáles son las características del patrimonio cultural inmaterial? Primero, que son colectivas. Pregunto, ¿el Zócalo será un ejercicio colectivo del municipio? Es una pregunta que queda y yo creo que en nuestra respuesta o nuestra hipótesis es que sí. Vale. Que es un ejercicio integrador. Más que integral, eso es como integrador. Reúne la comunidad, genera procesos de articulación. Eso lo hace el Zócalo. Esa era la segunda pregunta. Son tradiciones vivas que se crean, se recrean constantemente. ¿El Zócalo lo cumple? Creemos que sí, ¿cierto? Todas nuestras hipótesis se basan en que sí, ¿cierto? Son dinámicos, pertenecen a una identificación o a un grupo social son dinámicas, pertenecen o identifican a un grupo social en particular. En este caso, pues, digamos que el Zócalo identifica como a este territorio, al ser guatapense, el Zócalo de Guatapé, sí, porque hay muchos, y como bien lo sabemos, hay diferentes tipos de Zócalo, y desde la invención de la arquitectura o desde los ejercicios de construcción de primeras casas rústicas, siempre habían elementos de protección externos para que las humedades o lo que fuera no ingresara de una manera fácil a la casa, que finalmente es un refugio, es un hogar, y que esos elementos de fachada y externos que se van generando y que se van transformando en ejercicios decorativos también y que ya van siendo ilustrativos y que fuera de eso de que van siendo ilustrativos generan algún nivel de pertenencia porque representan algo de lo que yo soy a través de esa externalidad. Creo que de alguna manera es como lo vemos. Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y transmisión. El Zócalo ha tenido durante varios tiempos procesos de identificación de cuáles son sus partes de los zócalos, cuáles son las que sí, cuáles son las que no, qué elementos deben estar allí relacionados, cuáles son las medidas, cuáles son los motivos aproximados. Y ahorita vamos a hablar un poco de la profundidad de esto. Y por último, tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de función como referente de la tradición, memoria colectiva e identidad. Para nosotros todo esto era chuleadito, dijimos sí, como hipótesis nos parecía que sí, entonces por eso a partir de allí generamos como esta corta investigación. ¿Cuáles son los campos
o sea, los lugares que reúnen o los espacios que reúnen las prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Ya están como diferenciados por varios elementos. Las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. ¿Podría el Zócalo estar allí? Es una de las preguntas que lanzamos. Otro elemento era el patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales. ¿El Zócalo está asociado al municipio de Guatapé? Esa es otra pregunta. Otro elemento, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. Otro campo más. Entonces, todos esos campos decíamos, bueno, y y muchos otros. Hay temas de la música, hay temas de relación religiosa con el entorno, hay temas de ancestralidad, hay temas de lenguajes, de lenguas, que son también mutables. Entonces, esos campos nos definen que posiblemente el Zócalo pueda ser un patrimonio cultural inmaterial. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué les muestro esto? Porque pues finalmente el objetivo del grupo de vigías del patrimonio cultural que están enfocados en esta investigación del Zócalo durante este año y a los que invito a participar, quienes quieran hacer parte del grupo de vigías, bienvenidos serán. Aquí entre más gente tengamos para trabajar esto, es un voluntariado, es un trabajo de interés por el patrimonio cultural, bienvenidos. Entonces, cerrando este paréntesis, me parece muy importante que tengamos en cuenta que el patrimonio, que este elemento del Zócalo como elemento tradicional del municipio pueda ser, digamos, trascendido, cabe la palabra, o pueda tener como esa validación desde un punto de vista administrativo por los entes departamentales o entes nacionales, si llegado el caso sucede, de que podamos tener una declaratoria en el municipio de Guatapé del Zócalo como patrimonio. Y a eso le estamos como apuntando. Eso es lo que queremos a futuro y lo vemos como un interés que pueda ser tangible o no, que lo dirá pues el tiempo y el trabajo que podamos llevar a cabo. Ya entrándonos pues en lo que fue el ejercicio de caracterización, hicimos medidas, toma de fotos y se basó en dos elementos. El elemento de, digamos como y se basó en dos elementos, el ejercicio de pensar el Zócalo desde lo externo, ¿cierto? Como desde ay, se me da la palabra, lo iconológico, perdón, y lo iconográfico. Entonces, el elemento externo, lo iconográfico, ¿cierto? Como cuáles eran los colores, cuáles eran las dimensiones, cuáles eran los motivos, cuáles eran los ejercicios pues como más tangibles. Y lo iconológico, cuáles eran los sentidos de significado. Entonces, entrevistábamos a la gente, hablábamos con ellos, nos contaban sus historias, nos contaban qué significaba el Zócalo y nos contaban qué nivel de cercanía tenían en el tema de identidad. Con él, qué relación sentían con el Zócalo. Y les puedo contar que el primer hallazgo que encontramos es que toda la gente que entrevistamos, absolutamente todo, el 100% de la muestra que sacamos, que son unas 300 caracterizaciones, pero unas 150 entrevistas, de las 150 entrevistas, podemos decir que el 100% de las personas dice que el Zócalo del municipio de Guatapé es un elemento del patrimonio. Sin mucho más que preguntarles, ¿a ustedes piensan que el Zócalo del municipio de Guatapé lo representa a ustedes? Guatapé se reconoce por eso. ¿Usted piensa que es un patrimonio para usted tener el Zócalo? Y toda la gente dice que sí. Y a partir de ahí como que también nos surgen otras cosas como decir, bueno, aquí tal vez la validación está muy alta, porque la hipótesis con la que fuimos era que el 50, 60, 70% de la gente iba a decir que sí y el resto iba a decir que no. Y resultó que el 100% de los que entrevistamos dijeron que era parte de lo. Hicimos una categorización también, como de los tipos de Zócalo, desde el religioso, si eran abstractos, que si reflejaban los oficios, las costumbres, si eran comerciales, si hablan de la fauna, del territorio, ¿sí? Y pues en la mayoría pudimos ver que eran de abstractos, ¿cierto? Es el primer cuadrito de arriba. Hay también como los elementos que identifican como el Zócalo, si es un Zócalo tradicional, si es un Zócalo discontinuo. Esto nosotros lo relacionamos de alguna manera como que, bueno, intentemos darle una clasificación al Zócalo. Entonces, si es un Zócalo tradicional, tiene las repeticiones normales que tiene un Zócalo con un mismo motivo que se repite. Cuando es un Zócalo discontinuo es que es las mismas formas del Zócalo, pero en diferentes motivos que no se repiten o que de alguna manera más bien como que intercambian alguna relación. Un cuadro continuo cuando es el Zócalo entero como dibujado como un paisaje, el Zócalo en el balcón, si es enchapado, si tiene mural, en fin. Luego también miramos qué tipo de técnica se había utilizado.
si es vaciado, si era una técnica con plantilla, si era una técnica con esculpido, qué tipo de técnica se había utilizado, y a partir de ahí también buscamos como categorizar. Y por último, el desgaste de la fachada, porque el objetivo final de todo este proceso es entregarle a las personas que hicieron este trabajo con nosotros, o que al menos se aportaron a las ideas de poder llevar a cabo este proyecto, un manual de cómo cuidar su zócalo, ¿cierto? De que cada uno tenga la posibilidad también de saber cómo se cuida el zócalo, y que tal vez pueda de alguna manera trascender al cuidado, no únicamente como es un elemento externo al que lo trabajen otros, o a que la administración vaya y pinte las fachadas, sino que también haya ese sentido de apropiación, un proceso de cuidado. Y ya para ir cerrando, pues aquí como otros ejercicios más de cifras que sacábamos, pues cuáles eran las partes del zócalo. Importante que descubrimos que hay una nueva parte del zócalo que no se había como pensado, que era el fondo, ¿cierto? Siempre hablábamos de la media caña, de la cenefa, del motivo del zocalillo, de la columnata, ¿sí? Y nunca hemos hablado del fondo. Resulta que el fondo también ya va siendo como un proceso de integración hacia el zócalo desde un punto de vista plástico. Número de repeticiones de zócalos, en fin. Esto fue entonces a grandes rasgos como lo que hicimos. Queríamos como compartírselos, y lo que pensamos con esto es poder como entregar primero ese manual para el cuidado del zócalo de cada una de las personas. Un segundo elemento es como, digamos, como todas estas cifras, pasarlas en un documento informe que podamos presentar ante el instituto, que es quien nos patrocinó este ejercicio, y obviamente que quede pues como para la comunidad también para consulta, y para nosotros poderle seguir trabajando ese pensamiento que tenemos de que tal vez se pueda transformar el zócalo como un elemento del patrimonio. Muy importante entender que el zócalo, si se piensa de esta manera, se conserva es el saber, ¿cierto? Es el saber, la tradición de hacerlo. De allí la importancia de contar con el profe Álvaro, con el profe Luis Pancracio, con Jimena, con Wilson, con todas las personas que han trabajado con el tema de zócalo, y además también con los zocaleros del municipio, que tienen un conocimiento muy importante que seguramente son los que de alguna manera nos van a permitir decir que en Guatapé existe una tradición del zócalo y que puede ser un elemento del patrimonio cultural inmaterial, que ya lo es para nosotros según nuestras encuestas, pero que queremos validarlo a través de las entidades de carácter departamental y nacional. Eso es a grandes rasgos lo que queríamos socializar de este proyecto, y muchas gracias.